¿Qué hay? Hace como un mes hice un iceberg bastante largo de la saga Evangelion, iceberg que le fue muy bien gracias a ustedes, pero el tema en cuestión es que en ese iceberg yo prometí varios vídeos especiales de Eva, de los temas que íbamos tratando, para así explorarlos más profundamente, y este fue uno de esos temas, referencias a Evangelion en la cultura popular, así que hoy, para que vean que yo prometo lo que digo, tarde, pero lo prometo, verás un montón de referencias que le han hecho a Eva, en juegos, anime, películas, series y animaciones occidentales, así que sin más que decir que empiece la función. En la serie de televisión transmitida por Fox, Rescue Me, se ve al personaje de Tommy Gavin, en una habitación de un compañero, mientras que atrás de él hay un póster de la película de The End of Evangelion. En Yu-Gi-Oh! Aparece una carta la cual es un homenaje a Eva, al parecerse a la unidad 01, la misma se llama, Sir Caballero Escarabajo, la cual es una carta monstruo de tipo oscuridad de nivel 4, la misma no solo es una carta monstruo, sino que también tiene, carta trampa y carta mágica, cabe mencionar que la misma aparece y es introducida en el anime de Yu-Gi-Oh! GX, en el capítulo 113, en el duelo de Jaden vs el Profesor Stein. En los videojuegos indie, de Epic Battle Fantasy, 3, 4 y 5, se ve un ataque que es un Limit Break, de Natalie llamado, Genesis, la explosión de este mismo se parece a la de Los Ángeles, cuando explotan en una explosión en forma de cruz, cabe mencionar que el mismo juego tiene un montón de referencias no solo a Eva, sino en general a la cultura pop, anime, videojuegos y más, en lo personal recomiendo estos jueguitos que son bastante buenos, y más si te gustan los RPG 2D por turnos. En la serie de cómics de Mystique, se ve brevemente un robot sentinel de origen soviético, el cual es una referencia al EVA 02, de Asuka, el mismo artista que trabajó en el cómic, Jorge Lucas, admitió ser un gran fanático de Evangelion, y de querer darle un homenaje al menos en un panel del cómic. Esta es personalmente una de mis favoritas, en el videojuego de Overwatch, hay un héroe llamado D.Va, el cual es una clarísima referencia a Asuka, no por solo pilotear un mecha, y la obsesión que tienen ambas de pilotearlo, que es algo en común que comparten las dos, sino por el diseño del traje que es parecido al de Asuka, y la personalidad tan extrovertida y radiante que tienen ambas, no por nada D.Va es la... Esto más que ser una referencia, parece más inspiración, pues en el anime de Eureka 7, los tres protagonistas principales parecen estar inspirados en Asuka, Rei y Shinji, respectivamente, aunque si me lo preguntas, las similitudes son más obvias con las dos chicas, que con Renton. Tanger 5, es una serie australiana de comedia sobre 5 espías, que quieren matar al hombre del bigote gracioso. En el segundo episodio, de la segunda temporada, se puede ver a una de las protagonistas disfrazada, con el típico atuendo de colegiada, que llevan las chicas en el instituto que estudia Lechinso. Destiny 2, es un juego de disparos en primera persona desarrollado por Bungie, en el mismo los jugadores tienen la opción de obtener gestos para utilizarlos en el juego, uno de estos gestos se llama mirada en cruz, en el que tu personaje se sienta en una silla, con los codos sobre una mesa, y las manos sobre la boca, como la pose clásica de Gendo Ikari, hasta incluso incluye sus gafas como parte del gesto. En Sword Art Online 2, hay una escena en donde se ve a Kirito y Shino en un elevador con unas poses similares a las de Asuka y Rei en la famosa escena del elevador. En el episodio 13, de la tercera temporada de Steven Universe, llamado La pizza a domicilio de Kiki, al final de este episodio se ve una referencia al final de la película de The End of Evangelion, con las pizzas representando a los Evas series que quedaron crucificados al final de la cinta. Un personaje parecido a Misato, aparece en una parodia tipo anime, en la temporada 17 de South Park. En el capítulo, Brilliant Century Dog Crisis Especial, de un show más, hacen referencia a muchos animes de mechas, la referencia a Evangelion está en el opening del mismo capítulo, haciendo referencia al opening de Cruel Angel. Como siempre, en estos vídeos nunca tiene que faltar el anime de las 1001 referencias, en este caso en Lucky Star, por el arco de la madre muerta de Konata, se ve una referencia a Evangelion en cómo Nakano toma cerveza, haciendo referencia a Misato. En la primera temporada de la serie animada de la Liga de la Justicia, se ve a un robot gigante pilotado por Lex Luthor, con un diseño similar al EVA 02.
En la casa del búho, se ve como la protagonista Luz Noseda, está en un lugar lleno de objetos cuando encuentra una lanza que hace referencia a la lanza de Longinus que saca de un saco. Además, en otro capítulo se ve a King usar el atuendo de baile que usaron Asuka y Shinji, en el capítulo 9 de Neon Genesis. En el episodio Amstergeddon, de Invasor Sim, la posición de la cámara cuando Ultra Pipí ataca a la nave de Sim, recuerda a la escena donde el EVA 01 pierde el control, además que en otro episodio llamado Megadumer, la necesidad del mecha de estar conectado a una fuente de poder, recuerda a los EVAs, cosa que el creador de la serie John Vasquez, lo describió como, EVA es que, aunque no fue una referencia intencional. De acuerdo con unos de los creadores de Avatar el último maestro aire, el espíritu del panda, Heibai, fue inspirado por los diseños de los EVAs, y qué diseño más creepy, el que terminarían haciendo. En la pelea de Mechamaru vs Majito, de la segunda temporada de Jujutsu Kaisen, las escenas de la misma parecen ser una referencia a las diversas peleas que se ven en las películas de Rebuild. En el Slice of Life de Barakamon, cuando el amigo de uno de los protagonistas lo va a visitar a su casa, este le menciona que cuando él se deprime y enoja, hay una especie de campo de fuerza a su alrededor, haciendo referencia al campo AT de los EVAs y ángeles. Al final de la primera temporada de la nueva serie animada de las Tortugas Ninja, se ve una escena en un tren con Splinter y Rafael, haciendo referencia a las varias escenas reflectivas que se ven a lo largo de la serie con Shinji yendo en el tren. En la película Retratos de una obsesión, dirigida por Mark Romanet, en la escena protagonizada por Robin Williams en un supermercado, se le ve sostener un juguete de un EVA de producción en masa, el cual traía un niño. En la película de Los Simpson, en la parte de la esfinge, es similar a la escena final de Neon Genesis Evangelion, con Homero dándose cuenta de que los demás son igual de importantes que él, ya que los demás hacen lo que hace él. En la serie animada de ciencia ficción y drama, Panteón, al comienzo del primer episodio, Maddie recibe mensajes de alguien quien afirma ser su padre fallecido. En la computadora de la misma se puede ver un logotipo parecido al de Nerf, que dice Nerd, con D al final. En el especial de Halloween, de Mi Pequeño Brony, hay una referencia a Evangelion en una escena donde hay unos papeles recortados con ponis disfrazados, donde uno de esos ponis vendría a ser una especie de cosplay de Rei Ayanami, además de también haber otras referencias a la cultura del anime de los 90, hay también otra referencia a Evangelion que se da en otro episodio, en donde aparece la lanza de Longinus. En el episodio 4 del anime de No tengo muchos amigos, literal se llama así, se ve al personaje de Rika, la cual es una Fugoshi, que tiene un raro fetiche con los mechas, describir un doujinshi entre el EVA 02 y un Gundam, que anime más raro. En el volumen 15 del cómic de Age of the Spider-Verse, centrado en Penny Parker, a lo largo del capítulo se ven un montón de referencias a Evangelion, donde hasta Asuka, Rei, Kaworu, y lo que creo que es el Echinso, hacen un cameo en el mismo capítulo, además que el mecha de la misma Penny, parece un EVA. El Raromagedon de Gravity Fall, se parece bastante al tercer impacto visto en la película de Rebuild of Evangelion 2.0, además que en otro capítulo de la misma serie, aparece un EVA, en la televisión junto a Megaman. En el videojuego de Bayonetta, las fuerzas del mal, que vendrían a ser los ángeles, varios de los diseños de estos mismos, parecieran estar inspirados en los ángeles de EVA, como los ángeles de las afinidades, que han sido producidos en masa, como los EVA series, o la fusión de los Cyborg Mech, además que tanto EVA como Bayonetta están respaldados por Sega, lo que hace que compartan el mismo tema musical, Fly to the Moon. Esto es, y al mismo tiempo no es una referencia, verán en la comunidad de EVA es bastante famosa una imagen en donde se muestra una referencia a Evangelion en la serie de Pinky y Cerebro, concretamente una captura que muestra, en la pizarra que escribe Cerebro, una referencia al logo de SEAL, dicha imagen es falsa y la original es la que estás viendo, todo esto se originó en los foros de EVA Geek, el cual un usuario explica cómo la creó usando Photoshop, y que no esperaba que la imagen se volviera tan mediática, esto lo digo porque he visto posts y otros youtubers usar la misma imagen que el usuario creó para sus vídeos, solo quise dejar esto como aclaración al mismo. La Biblia es una referencia al mismo EVA, de hecho se teoriza que el creador de la Biblia se vio Evangelion para así poder inspirarse, y poder crear el que sería el libro más importante y vendido en la historia de la humanidad, no por nada la gente considera a EVA como el verdadero primer testamento, qué grande, lol.
La verdad es que Evangelion es un anime que ha trascendido en el tiempo de muchas maneras, es impresionante cómo este anime ha llegado a calar tan adentro de nuestra cultura occidental, sin duda Seba será eterno, pero eterno también será este video si lo apoyas compartiéndolo con otros fanáticos de Evangelion, y dándole like. Una última cosa, es que estas no son todas las referencias que encontré de Eva, hubieron otras muchas más, pero este no es un video iceberg como para durar casi una hora, por lo que si veo bastante apoyo al video, les traeré una segunda parte lo más pronto posible. Igual déjame ahí abajo qué referencias faltaron, y cuáles te gustaría ver en un próximo video. De mi parte eso ha sido todo, por aquí estuvo Black Knight, y hasta el próximo video, chao.